yo no soy médico, ¿no? Yo no soy médico. Entonces, ¿de qué puedo contribuir a generar algo de certidumbre? Pues haciendo gráficos y haciendo datos y publicando datos, ¿no? Entonces, empecé a publicar todo esto y bueno, durante 2 años de pandemia, una vez que dejó de publicar la Secretaría de Salud la información, todo el procesamiento lo cambié a la base de datos de Salud Federal, porque ya estaban a la par Salud Federal y Salud Estatal. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pedro Vallejo y estás escuchando Café de Datos. Estoy aquí con mi socio y aliado coproductor César Salinas. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí bien prendido, listo. Tardecita de grabar podcast y encantado con el nuevo invitado. Excelente. En esta ocasión estamos grabando un episodio a distancia. Estamos aquí, ahorita vamos a presentar a nuestro invitado, pero dio de una conexión de LinkedIn, una conexión profesional a partir de tener excelentes alertas para todo el sistema de mapas y analítica de datos. Antes de comenzar el episodio, te quiero recordar que si no estás suscrito a este podcast, lo puedes hacer ahora mismo. Café de Datos, dale en el botón de suscripción. Y si mejor aún, puedes dejar tu calificación, te lo agradecemos mucho. Ya vamos a llegar al capítulo número 100 y para nosotros nos motiva mucho saber que te está gustando nuestro trabajo. Entonces, comencemos. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Luis Armando Moreno. Luis, ¿estás por ahí? Sí, acá andamos. Hola, Pedro, hola, César, y hola a todos los radioescuchas. Bueno, podcast escuchas, ¿no? Creo que se dice, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, aprovechar un poco viernes. En este caso, nosotros estamos en Nuevo León. ¿Tú ahorita en qué parte del país estás? Acá en Hermosillo, Sonora. Excelente, excelente, muchas gracias. La tierra del béisbol, dicen que buen béisbol por allá. Que se juega muy bien, muy buen béisbol. No, buenísimo. Pues tengo una pequeña semblanza, si quieres empezamos con eso, por favor, Luis. Voy a hablar un poco de tu perfil. Luis Armando Moreno Preciado es un economista experto en análisis de datos. Cuenta con 14 años de experiencia en el servicio público. Actualmente es titular de la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos del ISAF, profesor del ITESM, Campus Sonora Norte, y cursa la maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Sonora. Creador del proyecto Sonora en Datos, donde desde inicio de la pandemia COVID-19 se da seguimiento estadístico a la situación de la contingencia en Sonora. Pues, bienvenido, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal el ambiente por allá? ¿Cómo va todo? Muy bien por acá, pues dándole, aquí con mucha expectativa de participar con ustedes, y a la orden, estamos. Perfecto. Entonces, si quieres, vamos a comenzar con una pequeña tradición que tenemos en Café de Datos. En Café de Datos nos encanta preguntarle a nuestros invitados si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Uy, me la pusiste muy complicada. No me la esperaba esa pregunta. Ay, un personaje de la historia. Estoy en blanco. Personaje, les digo, me gusta mucho leer la historia. Me gusta mucho, de hecho soy muy interesado en la historia. Por ejemplo, si me dices Otto von Bismarck, por ejemplo, ¿no? Por la parte de toda la estrategia de alianzas que se forjó a finales del siglo XIX. Lo digo Otto von Bismarck porque estuve muy interesado recientemente en lo que fue lo que llevó a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por eso lo traía un poquito más presente. Pero sí, me gusta mucho leer sobre historia, me apasiona mucho, pues, pero cuando me dicen un personaje en particular, bueno, sí me quedé un poquito en duda, pero bueno, uno de ellos sería Otto von Bismarck, por ejemplo. Y, por ejemplo, ¿alguna buena pregunta que te gustaría hacerle? Bueno, ¿qué motivaba su proceso de toma de decisiones, ¿no? Y el cómo forjar las alianzas, porque bueno, digamos esto de la toma de decisiones basadas en datos es muy reciente, pero igual y tenía su procedimiento el señor, ¿no? Tenía sus formas para tener información y así tomar decisiones o ver cuáles eran las alianzas correspondientes o cómo medir los ciertos impactos de estas alianzas, ¿no? A futuro. Entonces creo que sería interesante escucharlo de él, ¿no? Claro, no, sería hasta echarnos una partidita de Risk, a ver qué tal le va, o sí, a ver qué tal le hace, a ver a qué territorio se va a conquistar primero.
pero no, realmente desde el arte de la guerra, que es otro libro bastante bueno, podemos saber que la información y la inteligencia en este sentido es poder y me encanta escuchar que alguno de tus referidos de historia puede ser alguien que per se tomaba estrategias ya pensando tal vez muy avanzado para sus tiempos en teoría de juegos, ¿no? En planeación de escenarios y en cuestiones que al día de hoy siguen vigentes, pero excelente, muchas gracias. Luis, en este sentido, también nos gustaría, como parte de estas como pequeñas introducciones que tenemos con la audiencia, que la audiencia te conociera un poquito más y que les explicaras un poco justamente tu, primeramente, carrera como académica, ¿no? En el sentido de, oye, ¿qué estudiaste? ¿No? ¿Cómo lo estudiaste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo elegiste esa carrera? Y ya posteriormente, si les puedes contar un poquito tu experiencia ya más profesional en ese sentido. Sí, gracias, César. Sí, bueno, yo soy economista de formación, soy licenciado en Economía por la Universidad de Sonora, aquí en Hermosillo, Sonora. Es una carrera de larga tradición aquí en el estado. Recientemente creo que cumplió 40 años, o está a punto de cumplir 40 años aquí. Y bueno, la carrera la elegí, bueno, yo soy de la generación 99, entré en el 99 a la universidad. Y bueno, recientemente acabamos de salir de la crisis del 95 y bueno, para mí, para mi generación en particular, bueno, siempre nos hablaron de crisis, ¿no? Que la crisis y la crisis de la crisis. Siempre bromeé yo cuando estábamos estudiando la licenciatura que les decía, bueno, a mí me hablaron tanto de crisis que decidí vivir de ella, ¿no? O sea, tratar de entender un poco sobre las crisis y ver cómo evitarlas o cómo vienen, ¿no? Cuáles son los ciclos económicos y todo eso, lo cual me gustó mucho. Por ejemplo, macroeconomía en aquellos tiempos me gustaba mucho. Toda esta parte de la intuición, porque si bien todos los modelos macroeconómicos tienen su base matemática, también tienen mucho parte de intuición, y ahí se desarrolla mucho lo que le llaman pues, la intuición económica, ¿no? No hay economista que le guste la macro que no tenga esta parte de la intuición. Micro, por otro lado, un poquito más formal, más matemática, pero también tenía lo suyo ya la parte de la empresa y de los problemas del consumidor. Pero así de que me gustaba, obviamente la macro, el desarrollo, crecimiento y desarrollo, me parecen temas muy, muy importantes. Y bueno, ya más recientemente, después de una vez egresado de la licenciatura, aunque se trataron esos temas, creo que en los últimos 20 años en economía se ha hablado mucho de desigualdad, se ha hablado mucho de pobreza, desigualdad, y son los temas que ahorita están en boga por parte de los economistas, y cómo responder a estos retos, ¿no? Las consecuencias que tiene la desigualdad. Y es algo que me ha gustado mucho estudiarlo. Por eso ahorita que mencionábamos la parte de la historia, pues también en la historia se reflejan estos ciclos económicos, esta parte de cómo la desigualdad en ciertos periodos de tiempo entre las naciones o interna en las naciones ha provocado conflictos, ha provocado guerras, y pues estudiarlo es algo que me ha gustado mucho, ¿no? Como parte de la economía. Y aparte, bueno, de ahí viene también la parte del análisis de datos y todo esto, ¿no? La econometría, por un lado, que creo que tiene mucho que ver con los temas que trataremos ahorita, ¿no? Sí, hombre, justamente esta parte académica al final del día viene a tener un impacto bien importante ya también en la parte como profesional. En este sentido, justamente, Luis, ya metiéndonos a la parte un poco más profesional, cuéntale a la audiencia un poco cómo empezaste y cómo te fuiste adentrando justamente a este tema del análisis de datos hasta llegar a lo que hoy haces, ¿no? Bueno, desde la licenciatura o antes, tenía mucha facilidad por el manejo tecnológico, el manejo de las computadoras. Por ejemplo, Excel siempre lo manejé bastante bien. Sí me consideraba un poco adelantado dentro de la licenciatura en este sentido, ¿no? En el manejo de paquetes informáticos. Bueno, ya en mi vida laboral, aquí en el ISAF, llevo casi 13, 14 años. El ISAF es la Auditoría Superior del Estado de Sonora, lo que sería la Auditoría Superior del Estado de Sonora, y aquí, bueno, entré en primera instancia a la evaluación del desempeño, y era la evaluación estaba encargado de la evaluación del desempeño de las administraciones municipales, lo cual
pues implicaba un reto porque era el análisis de aquí en Sonora tiene 72 municipios, entonces eran 72 administraciones municipales a las cuales, bueno, teníamos que procesar su información, teníamos que clasificarla, crear indicadores y buscar la manera de crear una metodología para evaluar y que fuera comparable. ¿Por qué? Porque el Congreso pide dentro de la Constitución y dentro de la ley de fiscalización, pide una propuesta de calificación para las cuentas públicas. Entonces, a partir de ahí, bueno, me especialicé mucho en esta parte de cómo jalar los datos, cómo tomar los datos, cómo procesarlos, para llegar a esto. Y además, bueno, buscar otras nuevas formas, nuevos indicadores que pudieran servirnos a nosotros para crear parámetros para las administraciones municipales. Por ejemplo, por un lado, el cálculo del Producto Interno Bruto Municipal, que no existe. Entonces, ¿cómo podemos lograr una aproximación y con ello lograr pues algunos parámetros para la recaudación del predial, por ejemplo, ¿no? Sobre el tamaño de la economía del municipio. Entonces, todos estos era procesar distintas fuentes de información y poco a poco me fui especializando cada vez más, no solo en la parte económica, sino en la parte técnica de cómo lograr esta recopilación de datos, aparte del procesamiento propio de datos aquí dentro de la institución y lo que sí estaba arrojando dentro de las auditorías, ¿no? Entonces, todo esto me fue llevando aparte, bueno, por otro lado, y extendiendo un poco en esto, siempre desde joven me gustó, lo digo, soy un apasionado de la visualización de datos. Me gusta mucho la visualización de datos, me gusta, así como ustedes dicen que tienen muchas alertas para el Twitter, en las redes sociales, bueno, yo tengo muchas alertas de visualización de datos. Me gusta mucho estar viendo qué está haciendo los otros y cómo lo puedo replicar o cómo lo puedo aterrizar a mis problemas o a mis datos o a datos que pudieran ser de interés para la comunidad aquí en Sonora, ¿no? Entonces, poco a poco esto me fue llevando a especializarme cada vez más en esto, ¿no? Tanto en el análisis como en la visualización de datos. Les menciono, originalmente era en Excel y eventualmente fui desarrollando ya especialización en otros paquetes informáticos o lenguajes de programación para hacerlo. Pero sí, el origen era aquí, el ISAF me permitió eso, ¿no? Me permitió expandir, primero como en evaluación de desempeño, después con proyectos especiales haciendo análisis para la administración de aquí, los titulares aquí del ISAF, y eventualmente como titular de evaluación de políticas y programas públicos, que tiene mucho que ver esta parte, esa especialización en datos que me llevó a evaluar programas públicos. Buenísimo, no, en realidad me acuerdo mucho, fíjate, yo también soy economista, colega, pero me tocó llevar una clase de evaluación de proyectos públicos y privados y me daba un poquito de curiosidad el tema de cómo estábamos haciendo una evaluación de proyectos públicos y privados con información financiera de un proyecto para el cual tú haces un pronóstico, es decir, faltaba muchísima información de contexto a mi parecer, ¿no? Cuando tú haces una proyección o cuando tú haces una evaluación de proyecto, lo que buscas a toda costa es tratar de reducir incertidumbre. Sabemos que ningún modelo es perfecto y sabemos que a cierta conciencia siempre va a haber algo que no sabes, pero a la luz de lo que sí sabes, aprovechar lo mejor que tienes en el campo. Entonces, quiero citar un poquito esto porque me gustaría hacer el puente con el proyecto que tienes de Sonora en Datos y que nos puedas compartir un poco de qué trata, qué fue lo que lo motivó. Hay muchísima información que tienes trabajado ahí. Veo ahí algunos, a lo mejor, gráficos que me ha tocado ver de R o a lo mejor ahí de cosas que te gusten en otro tipo de componentes. Pero no sé si primero que nada nos puedes definir este proyecto Sonora en Datos en tus palabras y también platicarnos un poquito de por qué está compuesto, ¿no? ¿Qué tipo de indicadores tiene? Bueno, Sonora en Datos inició, como una parte, como una salida para estos otros proyectos que tenía, aparte del trabajo institucional, aquí el trabajo del ISAF, esta inquietud por hacer visualizaciones de datos sobre temas en específicos y también para promover o hacer una promoción de la cultura de los datos, de la cultura de cómo aterrizamos los datos a nivel estatal, porque se habla mucho a nivel nacional, casi siempre los gráficos, los datos que vienen desde
desde lo nacional. Entonces, ¿cómo aterrizamos a lo local? ¿No? De hecho, me cuestionaron hace poco, me decían, oye, ¿por qué no es México en datos? ¿No? ¿Por qué solo en datos no te estás autolimitando? Pero lo que estoy tratando de hacer es como crear esta cultura de, hey, aquí estamos generando mucha información, necesitamos ver, necesitamos conocer a nuestro estado, necesitamos tener certidumbre de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, ¿cómo comenzó? Originalmente yo tenía mi blog, luisarmandomoreno.com, no tanto como Sonora en Datos todavía, lo creé hace como 10 años, lo tengo esa página ahí, y era para estos gráficos, ¿no? Que el salario mínimo, que tengo varias publicaciones de anteriores, ¿no? De 2012, 2013, sobre el empleo y sobre algunas otras cuestiones, pero lo fui dejando por lo que me estaba absorbiendo aquí el trabajo. Y con la pandemia, con el COVID-19, bueno, aquí en la institución, por esto de que me apasiona la visualización de datos y el estar dándole seguimiento a los fenómenos públicos, se me empezó a preguntar aquí en el mismo trabajo, para hacer la planeación acerca de lo que se venía con la pandemia. Bueno, ¿cómo va la pandemia? ¿Cuándo va a llegar a México? ¿Cómo van otros países? O cuando inició en México, ¿cómo se compara el ritmo de reproducción del virus en México respecto a otros países? ¿Y hasta dónde podríamos llegar? ¿Cuándo va a llegar a Sonora? Porque fueron varias etapas. Y estuve haciendo gráficos primero aquí a nivel de oficina, estuve proveyendo la información al titular. También dentro de mi mismo hogar, de mi casa, era como que una manera de terapia, como para no bajar un poco la preocupación y tener un poco de certidumbre, como bien mencionas, Pedro, o sea, buscar la manera de tener información, entonces procesar información, tener información y ver por dónde va la cosa. Entonces empecé a hacer estas gráficas que eventualmente las compartí en WhatsApp con mis amigos y mis amigos me decían, bueno, ¿por qué no las subes públicamente? Que aquí era como un poco recelo por la oficina, porque es una oficina pública, entonces yo decía, bueno, tengo que pedir permiso para cualquier cosa que quiera publicar. Me dieron luz verde aquí, adelante, son tus cosas, son cosas por fuera, no tiene nada que ver mientras no estés mencionando cosas de aquí en la oficina, que es lo que sería finanzas públicas y todo eso, mientras no sea esto, tú puedes darte vuelo con la información. Entonces, pues empecé a publicarla en Twitter y en Facebook. Cuando me preguntan, bueno, ¿y dónde lo puedo publicar? ¿Dónde lo puedo consultar en una página? Bueno, pues reactivé el blog y dije, bueno, aquí voy a estar subiendo los gráficos, aquí voy a estar subiendo todo este procesamiento de información respecto a la pandemia. Y esto parte de Sonora en Datos. Bueno, la Secretaría de Salud Estatal, ahorita ya hubo cambio de gobierno, que sería de la administración anterior, estaba publicando la información, pero en tablas que eran imágenes, ¿no? O sea, eran imágenes diarias. O sea, ahí está la información, y ya sabíamos que había diferencias respecto a lo que estaba publicando el gobierno federal. Entonces, yo estaba dándole seguimiento, capturaba todos los días los datos. Digo, ya estábamos en el encierro, ¿no? Estaba ahí en la casa nada más haciendo gráficos del COVID y cosas que me pedían aquí en la oficina. Entonces, era como que, bueno, como terapia ocupacional también, bueno, vamos, haciendo los gráficos, estaba capturando la información que estaban publicándose en estas tablas. O sea, todos los días se publicaba, la capturaba y empecé a tener un sistema para la captura y para tener todo al día. Hasta que empezaron a cuestionar, bueno, ¿por qué no hay datos de esto? ¿Por qué no hay datos abiertos de esto? Y ahí fue donde dije, pues, si publico estas tablas, ¿qué pasa, no? Y las publico y empezaron a bajarlas desde ahí. De hecho, el programa de maestría en ciencia de datos aquí estaba llevando un dashboard público de COVID-19 en asociación con la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud está siendo recelosa de las bases de datos que ellos tenían. Entonces, yo no, como trabajo en una institución pública, tampoco iba a entrar a cuestionar el por qué no hay datos abiertos, pero bueno, lo que está publicado lo podemos sistematizar y publicarlo por nuestro lado, ¿no? Entonces, empecé a publicar estas bases de datos, bueno, estas tablas, ¿no? Con toda la información diaria, ir a la actualización diaria de la captura, lo cual generó mucho tráfico y bueno, además de los gráficos, era
pues a la ciudadanía en general, ¿no? Era como una contribución. Yo decía en esa época, ¿por qué lo haces? Me decían, ¿no? Digo, pues sí, claro. Porque estamos viviendo una incertidumbre total, ¿no? Estamos viviendo una crisis, no vista en un siglo prácticamente, y pues yo no soy médico, ¿no? Yo no soy médico, entonces ¿de qué puedo contribuir a generar algo de certidumbre? Pues haciendo gráficos y haciendo datos y publicando datos, ¿no? Entonces empecé a publicar todo esto y bueno, durante 2 años de pandemia, una vez que dejó de publicar la Secretaría de Salud la información, todo el procesamiento lo cambié a la base de datos de Salud Federal, porque ya estaban a la par Salud Federal y Salud Estatal. Claro. Pero bueno, en el inter de todo esto sucedió la parte de que, no sé si quieres, antes de pasar, es que es una historia que trae muchos detallitos y que me gustaría profundizar en 2 y 3, y si quieres no te preocupes, como quieras seguimos avanzando. Pero Luis, quería consultarte, bueno, para quienes nos estén viendo, ¿verdad? Porque hay gente que nos escucha por un lado y hay otra gente que nos está viendo, ¿no? Voy a compartir aquí en pantalla rápido tu sitio, ¿verdad? Corrígeme si está bien, pero es ¿no? Tal cual, puntualmente este sitio que tiene desde la parte superior datos de salud, pero también tienen datos súper enriquecedores sobre, por ejemplo, los datos del INEGI georreferenciados, los mapas. Y a la luz de ver tanto mapa, yo quería como profundizar eso, ¿no? Mucha de la gente que nos sigue, nos apasiona, dices, oye, pues datos ya hay en Excel, ya hay en tablas, dentro de las bonitas visualizaciones que por cierto son de muy buen gusto, ¿no? Se ven bastante excelentes, felicidades por eso. Quisiera consultarte, ¿cuál es el poder explicativo o por qué utilizar mapas como un recurso para explicar un fenómeno que está pasando? Cuéntanos ahí cómo te ha funcionado, ¿eso llama la atención de tu audiencia, de la gente que por ahí te ve, o por qué mapas per se? Bueno, aquí tiene que mucho que ver el trabajo que venía realizando aquí originalmente, que era en evaluación de desempeño de los municipios, como les mencionaba antes, y era, bueno, ver una manera de visualizar las diferentes situaciones que se estaban presentando con los municipios, ¿no? Con los mapas estos de coropletas, ver los distintos agrupaciones que podían haber. Tenemos 72 municipios en nuestro estado, ¿no? Entonces, una gráfica de barras con 72 municipios, pues imagínate, ¿no? Horrible, una cosa que no se entiende. Entonces, lo más fácil para mí era estar representando por medio de los gráficos, los mapas completas, ¿no? Sí llaman mucho la atención, sin duda, o sea, tanto aquí en la administración de la institución, a nivel administración pública, como el público en general, llama poderosamente la atención porque además los habitantes de esos municipios se ubican mejor en cómo está su municipio, ¿no? En el caso de la administración pública, en el caso del COVID igual, los empecé a hacer por lo mismo. No había tanta información a nivel municipal o gráficos municipales, entonces empecé a publicar esos mapas de completos con los municipios. Y de la situación del COVID, y esto me remito al inicio de la pandemia, el primer gráfico que realicé referente a la pandemia fue dónde se ubican los adultos mayores en la ciudad de Hermosillo. Es decir, la proporción de adultos mayores, en dónde había mayor proporción de adultos mayores en la ciudad de Hermosillo. Y esto lo hice con los datos del INE, la lista nominal del INE contra los datos, lista nominal y las secciones electorales. Ese tuvo mucho impacto porque, insisto, la gente se ubica, la gente sabe dónde vive, la gente ubica su población, ¿no? Eventualmente otro proyecto que hice al respecto, y eso también de la ciudad de Hermosillo, hice un cruce también con información del INE derivado de una solicitud de información que anduvo circulando. Le hicieron una solicitud de información al INE sobre los productos cartográficos que tenían en datos abiertos. Entonces, INE publicó la respuesta publicó todo lo que tenía. Publicó la cartografía de las colonias de las diferentes ciudades del país. Entonces, esto me pareció muy rico porque no existe información por colonia. La colonia lo ve el INEGI, creo, como algo informal, como divisiones geográficas informales. Entonces,
Sí, como si fuera un accidente, ¿verdad? Por eso crean el AGEP. El AGEP, la agrupación de manzanas. Pero teniendo esta información por parte del INE, que lo subieron en Shapefiles, lo subieron en SHP, pues ya teníamos la información de las manzanas por parte del INEGI en el Censo de Población y Vivienda, teníamos la información de cada una de las manzanas. Entonces dije, bueno, aquí debe de haber alguna forma de hacer la suma de las manzanas. Como te mencionaba, muchas cosas fueron surgiendo a raíz de cómo puedo hacer esto, ¿no? Y eventualmente salían las cosas. Entonces hice la agrupación de las manzanas en las colonias y saqué los estadísticos de las colonias, para el caso de Hermosillo en particular. Y una vez que estuvo hecho esto, bueno, ya en R, usando el paquete Leaflet, lo hicimos interactivo. Y ese mapa ha creado mucho impacto. O sea, es por lo mismo, es el cómo vive la población de Hermosillo, cómo se ubica en sus colonias, porque no es lo mismo decirle, en tu AGEP viven tantas personas o el promedio de escolaridad de tu AGEP es de tanto, pues no se ubican a decir, en la colonia Las Granjas el promedio de escolaridad es de tanto, ¿no? Ahí ya es mi colonia, ¿no? Es aquí yo vivo, pues entonces creó mucho impacto. Entonces este tipo de productos donde la gente se ubica en su entorno, pues tiene mucho impacto, ¿no? Y es lo que he estado viendo. Les ayuda a entender mucho, insisto, su entorno, el cómo viven, y genera muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, yo decía, dentro de ese mapa hay una colonia que tiene 19,000 personas aquí en Hermosillo. Es mayor la población que 55 municipios del estado. Y dentro de los comentarios que empezaron a surgir a partir de ese mapa, es que las salidas que tiene esa colonia hacia el centro, hacia los lugares de trabajo, son insuficientes. Y en lo que le estaba ayudando a la gente es decir, oye, vivimos demasiadas personas aquí y no tenemos calles como para permitir una salida, un flujo de vehículos constante, ¿no? Porque hay unos embotellamientos horribles para aquel sector. Entonces, a la gente también le ayuda a comprender la problemática y, pues, eventualmente exigir soluciones a los hacedores de política pública, ¿no? Entonces, sí tiene un impacto, un poder de explicativo enorme, ¿no? Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Datlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Claro, y ahí quiero rescatar justamente, Luis, porque para empezar estamos encontrando bastante empatía con muchas cosas que hemos hecho nosotros y nos encanta conocer que en otras partes también de México se están haciendo, pero justamente la siguiente pregunta la quiero llevar hacia esa parte, es decir, entendiendo que de pronto nosotros hacemos un trabajo como de estadística descriptiva, ¿no? Y nosotros me refiero a tanto tú como nuestro equipo, de decir, oye, mira, así se ven los datos, así están, de ponerlo en visualizaciones como bonitas, ordenadas y todo, ¿no? Como lo pueden ser mapas, etcétera. Pero luego eso tiene que llevar, ¿no? Y es algo que le insistimos nosotros al equipo, tiene que llevar un sentido de toma de decisiones, es decir, tiene que agregar valor para que al final del día algo suceda a partir de yo diagnosticar o de yo haber visto X dato y entonces, ¿no? Esa acción genera un valor, ¿no? Que en este caso puede ser un valor para el gobierno, un valor social, un valor para el sector salud, un valor para los negocios, lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, has como mencionado así como por encima 2 o 3 casos, pero cuéntanos a lo mejor una anécdota que digas, oye, este fue un caso que, oye, mira, este dato, ¿no? Llevó a esta toma de decisiones y este fue el efecto, no sé, si en políticas públicas, en algún programa de apoyo del gobierno o en alguna toma de decisiones puede ser social, ¿no? A lo mejor la misma colonia o los mismos ciudadanos se organizaron o algo que tengas ahí que nos pudieras compartir. Bueno, con el mapa lo que está generando es eso, ¿no? Que se están organizando los vecinos para
bueno, buscar soluciones a sus problemáticas, ¿no? Que te digo, me han llegado comentarios sobre resultados. El mapa lo hice el año pasado, lo relancé esta vez porque puse un buscador de colonias y otra vez volvió a generar, ¿no? O sea, cada vez que lo publico genera muchos comentarios. De hecho, ya me han pedido de otros municipios, oye, no vas a publicar el de Ciudad Obregón, por ejemplo, ¿no? O sea, persiguiendo la dinámica esto de Sonora en datos. Sí, ha generado mucho, pero también con lo del COVID. Por ejemplo, lo del COVID ha generado mucha toma de decisiones. Personas me lo han platicado, porque permitió salir mucho a medios con este proyecto del COVID-19. No quiero decir que había, o sea, la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, estaban proporcionando mucha información muy valiosa, pero a veces en lo específico o en los detalles se perdía mucho. Entonces, mediante los gráficos que estaba generando, la información que estaba generando, sí permitió mucha toma de decisiones. A nivel municipal, sí, por ejemplo, me platicaron mucho que se tomó mucho en cuenta para las decisiones que se estaban tomando en aquellos días de 2020, ¿no? O para evaluar un poco sobre el impacto de ciertas medidas, ¿no? O sea, sí estábamos teniendo, ¿cómo podemos tener? Porque les digo, a nivel municipal no había tanta información, entonces me concentré mucho en eso, ¿no? En proporcionar los datos, como les decía, tener las tablas con los datos, con la captura, los CSVs, con la información municipal para que pudieran servir para la toma de decisiones. Por ejemplo, me tocó también con esto del COVID lo que sucedió en Cananea. Cananea, entre el verano y el invierno de 2021, todas las semanas estaban teniendo alto número de casos. Pero no estaba saliendo, no era parte del informe diario de Secretaría de Salud Estatal, porque bueno, estaban hablando de lo estatal, ¿no? Pero Cananea constantemente estaba teniendo casos hasta que lo empecé a tuitear, ojo con Cananea, ojo con Cananea, ojo con Cananea, hasta que ya empezaron los medios a ver qué está sucediendo en Cananea, por qué hay tantos casos. Y lo que sí también les decía es, bueno, Cananea también, o sea, no solo el hecho de verlo como un riesgo, hay un riesgo para la población en Cananea porque hay un alto número de casos, sino también estaba sucediendo que era un alto número de casos, pero con pocos decesos. Entonces, algo estaba haciendo Cananea que no estaba sucediendo en otros lados, ¿no? Y en parte era porque una de las explicaciones es que la mina estaba haciendo muchas pruebas. Entonces, estaban detectando los casos a tiempo, ¿no? Entonces, todo esto permitía visibilizar esa toma de decisiones, no solo la toma de decisiones que se genera a partir de los datos, sino cómo evaluamos la toma de decisiones que estaba haciendo a raíz de los resultados que estaban dando, ¿no? Entonces, con el COVID, te digo, pues fueron 2 años así de historias de este tipo, ¿no? De tanto en lo particular de ciudadanos, de personas que me decían, oye, gracias a lo que tú pusiste y tomé tal cual decisión. Cosas que me platicaron también dentro del municipio que se tomaron tales decisiones, o identificar prácticas en otros municipios que por el tamaño, por la manera en que se estaba visualizando la información de manera oficial, no eran tan vistas, pues no se notaban tanto, pero ya si lo particularizábamos, pues sí, había algo que había que tomar en cuenta de lo que se estaba haciendo en los municipios un poco más chicos del estado. Luis, regresando con lo que sigue, a mí me gustaría dividir pues un poco la siguiente en 2 partes. Primero, tratar de entender y que le puedas aconsejar a nuestra audiencia el dónde aprender lo que tal vez tú aprendiste. Porque te cuento, muchísimas veces pensamos que si no estudiamos una carrera en tecnologías de información, vamos a ser agnósticos totalmente al tema, pero creo que mucho de lo que te apasiona es lo que vas aprendiendo, y sobre todo este momento en el aprovechar toda la documentación y este momento de la historia en el que estamos, en el que se puede aprender muchas cosas por tu cuenta, y tal vez ahorita me puedas contar y platicar un poco de esa historia. Por otro lado, también en una segunda pregunta más adelante en el episodio, pero no lo quiero dejar fuera del radar, es el hecho de bueno, ya una vez que tienen las plataformas y tal, nosotros tratamos de brindar a nuestra comunidad una cultura del storytelling, una cultura de cómo contar historias con los datos. Entonces, cualquier recurso de eso que nos puedas compartir, también lo vamos a platicar. Pero entonces, volviendo a la primera pregunta y a la pregunta inicial, es todo esto de R, todo esto de Excel, si bien tú tenías un gusto por las tecnologías,
¿Dónde lo fuiste aprendiendo? ¿Lo traes desde tu preparación profesional o sin duda alguna fue algo que por tu cuenta fuiste avanzando? Inicialmente, bueno, como les decía, lo del Excel fue necesidad propia de tanto de la carrera como del laboral, ¿no? Ir aprendiendo cosas, ir aprendiendo, no tanto con cursos, sino viendo recursos así de internet, YouTube, para ver qué quiero hacer esto, cómo lo puedo hacer, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos muchos recursos a nuestra disposición, el chiste es saber buscar, ¿no? Entonces, poco a poco me fui aprendiendo muchas cosas respecto a Excel, pero al llegar, insisto, la pandemia, al estar generando estos gráficos, bueno, una cosa fue llevando a la otra. Quiero hacer algo más, ¿no? ¿Qué otros recursos puedo usar para, por ejemplo, al inicio que estaba haciendo todo en Excel, no estaba sistematizando las cosas, pues no, estaba simplemente modificando los gráficos iguales, pero modificándolos un poco ahí a mano. Y esto dije, bueno, esto no va, me está llevando demasiado tiempo. Entonces dije, bueno, ¿cómo sistematizamos? Y aparte, ¿cómo puedo generar un gráfico interactivo que pudiera subir ahí a la página, ¿no? Entonces, le pregunté a mis amigos que están dedicados a sistemas, programación, computólogos, me decían, bueno, éntrale a está D3, por ejemplo, está esto. Y di con un blog de un maestro de la Universidad de Georgia, se llama Andrew Hayes. Es especialista en evaluación, o sea, es mucho el perfil que yo traigo. Y tiene un curso ahí de visualización de datos en R, con ggplot. Entonces dije, bueno, esta es una buena entrada porque, bueno, si quiero aprender programación, tengo que tener bien claro qué es lo que quiero hacer, pues, ¿no? Entonces quiero hacer un gráfico como el que hago en Excel, con todas las características, es decir, con toda la parte de la visualización, en la tipografía y todo. Quiero replicarlo en R para después empezarlo a generar, diariamente. Entonces, me ayudó mucho esta parte del curso de visualización de datos, porque le perdí el miedo a la programación. Y eso es muy importante, creo que para todos, sobre todo los que no venimos en esta parte de computación, programación, y para mi generación en particular, porque ahorita creo que ya está más generalizado el hecho de que todos deben de aprender programación. Para nosotros no era algo normal. Entonces, perderle un poco a la programación era muy importante, ¿no? El miedo a programar, a desacostumbrarse del point and click, ¿no? Y hacerlo todo con el teclado. Entonces, eso me permitió mucho cuando una vez que empecé a ver lo que yo quería hacer, lo que yo quería replicar de lo que hacía en Excel, hacerlo en R, pero ahora sí explotar las capacidades del ggplot, por ejemplo, del paquete de ggplot. Pues ya me dio mucha confianza para hacer otras cosas ya de análisis de datos como tal, o sea, ya hacer toda la parte de ingeniería de características y todo, porque ya estaba pensando para R, ¿no? Eventualmente también llegué a Python, pero esto me permitió, y estamos hablando desde principios de la pandemia, estamos hablando de entre abril y junio, porque da la situación de que abrieron la maestría en ciencia de datos en la Universidad de Sonora. En justo la primera generación entramos en 2020. Entonces, dentro de los requisitos era saber programar, saber de matemáticas, saber de estadística, ¿no? Entonces, la parte de programación, pues ya tenía, en un principio decía, bueno, no sé nada de programación, ¿no? Cuando salió la convocatoria recién. Pero ya con esto de R, claro. Bueno, ya tengo un avance con la programación, entonces ya puedo aplicar, y sí, afortunadamente apliqué, quedé ahí en la maestría, y eso me permitió, bueno, expandir todavía más los recursos que podía tener a mi disposición, ¿no? Las cosas que fui aprendiendo durante estos 2 años de maestría, porque estamos a punto de terminar ya el programa de maestría, pero eso me permitió, me permitió mucho expandir sobre eso que estaba trabajando a principios de la pandemia, expandir mucho la batería de recursos que uno puede tener a su disposición, ¿no? Por ejemplo, empecé con R, pero también le perdí un poco, o sea, no el miedo, ¿no? Pero empecé a usar Python también por otro lado,
aunque hay una discusión ahí con los compañeros, es que tú le sabes al R, tú le sabes al Python, pero igual, o sea, saber manejar esta otra herramienta que tienes al lado, ¿no? que tienes disponible ahí, y así en general otras herramientas o metodologías, algoritmos, machine learning que ya te permiten expandir un poco más este poder explicativo que tienen los datos, ¿no? O sea, ya no solo era la descripción, aunque no las estuve publicando, pero ya era, por ejemplo, el análisis de las tendencias con las series de tiempo, el COVID, por ejemplo, en la parte del análisis de las colonias de Hermosillo, no solo el hecho de describir los estadísticos del censo, sino mediante componentes principales empezar a analizar las diferentes estratificaciones que tienen esas colonias, por ejemplo, ¿no? Socioeconómicas que pudieran tener. Entonces, estas herramientas que fui aprendiendo durante la maestría, pues ya me permitieron expandir todavía más este poder explicativo que tienen los datos, ¿no? Y empezar a generar otro tipo de herramientas que, si bien no están publicadas en el blog actualmente, son cosas que ya he estado haciendo, ¿no? Que ya me sirven para otro tipo de trabajos, pues, ¿no? Excelente. No, muchas gracias por esta primera pregunta. Sigue. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, Luis. Espero que la gente lo esté anotando y que estén poniendo tanta atención como nosotros aquí, porque pues la verdad es que es oro molido. Y en este sentido, justamente pasando a ese segundo gran tema que decía Pedro, que no nos podemos ir si no platicamos de él, porque si no nos van a colgar aquí la audiencia, pero es esta parte del storytelling, ¿no? La parte de la importancia de justamente saber narrar una historia con datos, ¿no? Hace poco platicábamos con una invitada que nos decía, oye, una de las anécdotas más importantes que tengo es una vez que llegué a presentar, ¿no? Todo un desarrollo que hice y toda una parte de análisis y todo, y presenté un montón de tablas y un montón de estadística y un montón de cosas, y al final del día me salí deprimida porque nadie puso atención, se estaban durmiendo, nadie empatizó, nadie conectó, y al final del día ni siquiera se hizo lo que estaba yo planteando que se hiciera, que era muy claro con los datos, ¿no? Entonces, cuéntanos, Luis, en esta parte del storytelling, la importancia que ha tenido el hecho de construir narrativas basadas con datos y cómo esto impacta al final del día el resultado de a lo mejor tener una generación de acciones, ¿no? O poder convencer a una audiencia de cierto mensaje o de cierta concientización, ¿no? Sí, claro, creo que es muy importante, no solo el hecho de, por ejemplo, poder visualizar, o sea, hacer un gráfico bonito, no es suficiente, ¿no? No es suficiente llama mucho la atención lo que hablábamos de los mapas, llaman mucho la atención hacer un mapa, con información estadística, pero bueno, ¿qué es lo que queremos decir, no? Ahorita que les platicaba acerca de la estratificación de las colonias en Hermosillo, ¿cómo eso lo podemos relacionar, por ejemplo, a la parte electoral, por ejemplo, que tuvimos el año pasado, tuvimos elecciones y hubo un resultado aquí en Hermosillo distinto al que hubo a nivel estatal? Entonces, ¿por qué sucedió esto? Pero bueno, nosotros nos podemos perder, es que el 25%, del 30%, del 25%, del no sé qué. Y ahí te pierdes en los datos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir, no? Digo, dentro de las cosas que me ha llevado, y es por eso el proyecto se llama Sonora en Datos, me llevó a todos los lunes a las 8 de la mañana, tengo una sección en la televisión estatal de Sonora, que se llama Sonora en Datos, la sección, donde presento un gráfico, de hecho en el blog ahí viene Sonora en Datos, uno de los spots se llama Sonora en Datos porque son los gráficos que he ido presentando semana a semana. Pero se trata de esto, ¿no? Te voy a presentar un gráfico, pero te voy a decir por qué es importante que veas este gráfico. Por ejemplo, la parte del consumo de energía eléctrica en Sonora. Lo que les quería decir a final de cuentas gastamos mucho de nuestro ingreso en energía eléctrica pero ¿cómo lo destacamos? Bueno, los sonorenses somos los que más gastamos en el país, ¿no? Y gastamos mucho más que el resto del país, el resto de los ciudadanos del país. Y te voy a decir cuánto es lo que gastamos, ¿no? Pero ser muy preciso, ¿no? Ser muy preciso en lo que queremos decir. O sea, el 9.6% del gasto lo realizamos, casi 10%, o decirlo, casi 10 pesos de cada 100 lo gastamos en energía y combustibles en nuestro hogar. Ya con eso ya tienes captada la atención. Y si te digo, somos los únicos hogares del país que gastan más de 1,000 pesos en este concepto, son los sonorenses. Ya te queda claro, y el gráfico te ayuda a, bueno, pero ¿cómo se compara con el resto del país? Bueno, pues ya puedes ver
las diferencias, ¿no? Cómo está marcado, muy marcado Sonora. Pero hay que ser muy preciso en lo que queremos decir, ¿no? Y cómo ir construyendo. Durante el año pasado realizamos una evaluación de la política pública de educación superior en Sonora durante los años 2000 al 2021. Durante esos años vimos mucha una expansión de la oferta educativa en Sonora. Se procuró que abrir muchos espacios en las universidades públicas, pero lo que estábamos tratando de visualizar, bueno, es ver cómo se expandió, si fue suficiente, cómo se comparaba con el resto de la frontera norte o la región noroeste. Pero una de las cosas que utilizo mucho de los resultados de esa evaluación es que dentro de esa expansión de la educación superior, hicimos una comparación entre los habitantes que tuvieran entre 23 y 38 años en los municipios de Sonora, tanto los resultados del censo del 2000 con los resultados del censo de 2020, y ver quiénes tenían educación superior y quiénes no, cómo comparamos las diferentes características. Pero en los municipios de Sonora, en la Sierra Sonorense, en el año 2000, casi no había habitantes, el menos del 15% de todos los municipios tenían educación superior. En el 2020 había un grupo de municipios que ya tenían arriba de 25%. ¿Qué sucedió? En el año 2001 instalaron la Universidad de la Sierra, ¿no? Entonces, ahorita se lo estoy platicando, pero era muy fácil verlo con 3 mapas, ¿no? El mapa 1, así estaba la situación. Mapa 2, estos son los mapas, son la instalación de universidades públicas durante los últimos 20 años. Mapa 3, este es el resultado que tenemos ahora, ¿no? Entonces estamos viendo que en la región de Moctezuma, que es la Sierra Sonorense, hay una expansión de la presencia de personas con educación superior en el estado, ¿no? Y ya después hablábamos del impacto económico de ello, ¿no? Pero era muy fácil ver esos mapas y decir, aquí pasó algo, ¿no? Entonces, captar eso, narrar esto, nos apasionó mucho en su momento. No, excelente. Pues muchísimas gracias, mi estimado Luis, por estas respuestas. Creo que otra de las cosas estamos por cerrar justamente el episodio, ha sido bastante nutritivo, pero otra de las cosas bien importantes que valora mucho la audiencia y que creo que no te podemos dejar ir sin este último pedazo de conocimiento, sin exprimirte este último pedazo de conocimiento es, pues nos escucha al final del día mucha gente que está metida a lo mejor en esta parte de monitorear o de evaluar proyectos. Hay mucha gente que nos escucha que son analistas dentro de corporativos. Hay muchos estudiantes que también ahorita están apenas decidiendo en dónde especializarse y todo. Y creo que una de las partes bien importantes que nos gustaría que nos compartieras es en este sentido algún consejo, algún tip que le darías a lo mejor al Luis de hace años que apenas se adentraba en esta parte de visualización de datos, o a todos estos chicos y chicas que justamente están pensando en entrarle a este tema en las diferentes, obviamente, industrias y sectores, tanto públicos como privados, que le están entrando todo este tema de los datos, de la visualización y del análisis. Bueno, ¿qué consejo le daría a Luis de hace 10 años? Publica. O sea, donde puedas, publica. Haz tus cosas y públicalas. Si te estás haciendo una pregunta, busca los datos, grafícalo, porque decía, me pregunto cosas y grafico para responderlas, ¿no? Entonces, pero públicalo, compártelo. Creo que es muy importante. Recientemente también me preguntaban, ahí en la Universidad de Sonora tuvimos una mesa de trabajo era la semana de matemáticas y tuvimos, no una mesa de trabajo, una mesa de análisis, de discusión sobre las oportunidades de trabajo de los computólogos y los científicos de datos, tanto en el servicio público como en el sector privado. Y yo hablaba de la parte de muchas veces hay problemáticas a nivel estatal, a nivel ciudad, o sea, los proyectos que pueden tener impacto en mi vida cotidiana. Pero si tenemos los datos, dice, me preguntan, ¿cómo puedo influir en ellos? Pues publica. O sea, saca los datos, haz tu análisis y públicalo, compártelo. Y hace mucho énfasis en llamar la atención. Aquí está, esto está pasando, te lo estoy diciendo con datos. Porque les decía, eso evita mucho la toma de decisiones discrecional. El tener los datos a la mano, el publicarlos, pero explicarlo evita mucho las decisiones discrecionales que muchas veces suceden en los proyectos públicos, ¿no? Entonces,
el diagnóstico puntual es importante, el influir en ese diagnóstico para crear un proyecto que tenga un mayor impacto en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, requiere que nosotros también nos estemos involucrando. Y si sabemos hacer estas cosas, tenemos este conocimiento, pues hay que compartirlo, insisto, hay que publicarlo, ¿no? No dejarlo ahí guardado en el cajón, no decir, bueno, ya lo hice y ahora voy a aprender otra cosa, sino compartir lo que se sabe, ¿no? Pues de verdad te agradecemos muchísimo ese espíritu. Creo que gracias a esa mentalidad como de comunidad logramos hacer que de verdad se crezca. La intención es que el día de mañana no nos falte gente que sabe de analítica. De pronto, no por ofender a nadie, pero la gente amanece con más ganas de ser influencer que de ser científico o científica, ¿no? Entonces, veamos por este bien, porque de este lado también hay una vida muy apasionante. Responder preguntas complejas, hoy en día que se escriben más bases de datos que nunca antes en la historia. Pues yo te quiero agradecer por el tiempo que te diste, por compartirnos todo este conocimiento y pues igual darte la bienvenida a nuestra comunidad, Luis, y que podamos a lo mejor después tener un taller o tener cosas que podamos seguir compartiendo, porque realmente lo que haces es de mucho trabajo y sobre todo de mucho valor. Esperemos que de Sonora en Datos pase a ser México en Datos. No sé si nos quieres dejar tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? Bueno, antes que nada, pues les agradezco mucho la invitación. La verdad fue un gusto estar platicando estas cosas que uno ha venido haciendo. A veces estos recuentos son muy, muy provechosos para uno mismo en particular, o sea, lo que se ha estado haciendo, ¿no? Y esto que están haciendo, pues es muy importante para socializar esto, para contribuir a esta cultura de los datos, ¿no? Entonces, sí, con mucho gusto, cuando quieran, ahí estamos en contacto y seguimos haciendo crecer la comunidad, ¿no? Sí, mis redes sociales, bueno, mi Twitter personal es @DogoMoreno, pero también manejo, bueno, la cuenta de Twitter ya del proyecto @SonoraEnDatos, el sitio www.sonoraendatos, que redirige a luisarmandomoreno.com, pero la que vamos a estar manejando ahora es www.sonoraendatos.com, y Facebook igual, @SonoraEnDatos, Instagram @SonoraEnDatos, ¿no? Ahí me pueden encontrar, y ahí vamos a estar compartiendo cosas vistas desde lo local, ¿no? Ahorita en particular desde lo local, esperemos pronto hacer crecer un poco más y ver, como dices, un México en datos, ¿cómo no? Pero ahí sí vamos a requerir de mucho esfuerzo de muchas personas, pero por lo pronto aquí ver a Sonora a través de sus datos, conocer a Sonora a través de sus datos, es lo que estamos tratando de hacer por acá. Muchísimas gracias, pues queremos despedir entonces el episodio. Recuerda que Sonora en Datos, así como todo lo que es dashboard, visualizaciones y mapas, va mejor con café. Gracias, hasta pronto. No, muchas gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.